temática, ¿no? Bueno, entonces lo último que habíamos hablado es de generador de un subespacio. Ese es un subespacio de Rn, y acá tenemos un conjunto U con cierta cantidad de vectores del subespacio, ¿no? Entonces se dice que el conjunto es un generador del subespacio cuando cualquier vector del subespacio se puede escribir como combinación lineal de U. O sea, la familia de todas las combinaciones lineales de U da todo el subespacio. ¿Ah? Cualquier vector del subespacio se tiene que poder escribir como combinación lineal de U. Y bueno, en ese caso lo indicamos así. U es un generador del subespacio S. Y el subespacio que genera U es lo que llamamos el subespacio generado por U. Casi una redundancia, o sea, siempre va a pasar que W es un generador del subespacio generado por W. Esta era la notación para subespacio generado, ¿sí? Podemos estar hablando del espacio entero o de subespacios más chicos, ¿sí? Bueno, vimos ejemplos de generadores, vimos que habían observado unos compañeros que efectivamente no hay un único generador de un subespacio, hay infinitos generadores, ¿sí? Y ahora habíamos los últimos ejemplos y observaciones que habíamos visto, nos llevaban a ver un poco que nos convenía trabajar con un generador lo más chico posible. Porque, claro, así tenemos menos vectores que generan, más fácil trabajar. Y entonces habíamos visto cómo podíamos achicar un generador. Y la clave del asunto es que si uno de los vectores del generador es combinación lineal de los demás, se puede quitar y lo que queda va a seguir siendo generador. ¿No? Por eso lo habíamos visto con un par de ejemplos, ahora lo vamos a establecer como un teorema, y vamos a llegar ahí al concepto de base. No sé si quieren hacer alguna pregunta hasta acá. Esa diapositiva que vos estás mostrando está subida. No, pero son cosas que están tomadas, no tiene ningún agregado, son cosas que están tomadas del libro. La definición y algunas cosas tomadas del libro. No hay ninguna cosa nueva ahí. Digo, según la definición, para demostrar que algo es un generador, uno tendría que probar que cualquier vector del subespacio se escribe como combinación lineal de U, y eso te lleva a este sistema. La matriz M sub U por el vector de los coeficientes igual a un vector genérico del subespacio. Y bueno, tiene que quedar compatible, es un sistema que ya hemos hecho varias veces, ¿no? Si queda compatible es porque cada vector del subespacio se puede escribir como combinación lineal de U. Pero vamos a ver también que hay otras maneras más sencillas. Bueno, entonces este es el teorema clave acá, que era un poco lo que ya terminamos viendo la clase pasada. Cuando podemos agrandar o achicar un generador. Entonces, tenemos un subespacio y U formado por cierta cantidad de vectores, un generador. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Si U es LD, o sea, si alguno de los vectores es combinación lineal de los demás, lo que va a pasar es que vamos a poder quitar ese vector y el nuevo conjunto más chico va a seguir siendo generador. Ahora lo vamos a demostrar. Entonces, la primera afirmación es esa. Si U es LD, existe por lo menos un conjunto W contenido en U y diferente de U, chico que U, tal que W es generador de S. Y vamos a ver que se construye de esa manera. O sea, el razonamiento va a ser, como U es LD, alguno de sus vectores es combinación lineal de los demás, ese lo vamos a quitar y vamos a poder probar que lo que quedó sigue siendo generador del subespacio.
Ahora, si el generador ya es linealmente independiente, no se puede achicar. No existe un conjunto contenido en U más chico que siga siendo generador. Después lo vamos a escribir, pero en ese caso es que vamos a decir que tenemos una base del subespacio, cuando es un generador linealmente independiente. ¿Ah? Entonces, bueno, vamos a hacer, a ver cómo demostramos la parte 1. Voy a seguir lo que está en el libro. Que es lo que está acá, la demostración en la parte 1, ¿no? Entonces, lo que decíamos, ¿no? Empieza la demostración. Por hipótesis, U es el de B, por lo que al menos un vector de U es combinación lineal de los restantes vectores de U. Voy leyendo la demostración y cualquier duda de cada paso me preguntan, ¿no? Podemos suponer, sin perder generalidad, que es U sub 1, el que es combinación lineal de los demás. Eso siempre lo hacemos. Entonces, supongamos que U sub 1 es combinación lineal de los demás. U sub 1 es alfa 2 por U sub 2, etcétera, ¿no? Más alfa R por U sub R. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Esa es la de suponer que U es el de D. Suponemos que el primer vector es combinación lineal de los demás. Bien. Ahora, queremos demostrar que si quitamos U sub 1, el conjunto que queda es generador. Sigue siendo generador. Entonces, nos damos un vector cualquiera del subespacio. Sea B, un vector cualquiera del subespacio. Como el original U era generador del subespacio, el B se puede escribir como combinación lineal de U. El B se va a poder escribir como combinación lineal de U. Digamos beta sub 1 por U sub 1, más beta sub 2 por U sub 2, más beta sub n por U sub n. Eso es porque U era generador del subespacio. Pero ahora lo que podemos hacer es, en lugar de U sub 1, poner la expresión que obtuvimos recién. U sub 1 se expresa en función de los demás. Entonces el B en realidad queda beta sub 1 por... Y acá ponemos la expresión de U sub 1. Y lo demás queda igual. Entonces, ¿qué termina pasando? Si uno mira esto, podemos agrupar además, ¿no? Pero si uno mira que allá el U sub 1 desapareció. Fue sustituido por una combinación lineal de U sub 2 hasta U sub R. Si nosotros acá agrupamos, vamos a tener cierto número por U sub 2, más cierto número por U sub 3, hasta cierto número por U sub R. Por lo tanto, hemos demostrado que este B, que era un vector cualquiera del subespacio S, se pudo escribir como combinación lineal de U sub 2 hasta U sub R. Entonces quedó demostrado que el conjunto de U sub 2 hasta U sub R es un generador del subespacio. Damos el U sub 1 y lo que quedó sigue siendo generador del subespacio. Bueno, no sé, a ver, ¿alguna pregunta? No entendí bien la parte que agrupás. Bueno. Acá operás. Fíjate, ¿qué tenés en U sub 2? Tenés el número beta 1 por alfa 2, multiplica U sub 2, y después tenés el número beta 2. Entonces, de esas dos cosas sacás U sub 2 de factor común, y te queda beta 1 por alfa sub 2, más beta 2, que es lo que está acá, por U sub 2. Y totalmente análogo a los demás. El último te va a quedar beta 1 por alfa R, más beta R, todo por U sub R. O sea, lo que terminó pasando es que el U sub 1 desapareció, porque vos sustituiste el U sub 1 por una combinación lineal de U sub 2 a U sub R. Entonces al final lo que te queda es que B se pudo expresar como una combinación lineal desde U sub 2 hasta U sub R.
Ahí va, ahora sí. ¿No? O sea, aplicás distributiva, agrupás, juntás en un SU2, en un SU3, en un SUBER. Bueno, entonces esto es lo que hablábamos de reducción de un generador, ¿no? Si tenemos un generador y uno de los vectores es combinación lineal de los demás, si lo quitamos, el nuevo conjunto sigue siendo generador. Y así podemos seguir hasta que encontremos un generador LI. Como vamos a ver ahora, como decía, un generador que sea linealmente independiente y ya no se puede reducir más. Si lo reducimos, deja de generar todo el subespacio, se va a llamar una base del subespacio. Esto de modificación de un generador no lo vamos a dar de modo análogo a que no dimos modificación de un LI o de un LI. ¿No? Bueno, y acá tenemos otro teorema que con los ejemplos que hemos visto puede resultar bastante intuitivo, no lo vamos a demostrar. ¿No? Porque fíjense que nosotros, ¿qué pasa con los conjuntos linealmente independientes? Pueden ser muy pequeños. Tenemos un vector solo, no nulo es linealmente independiente. ¿No? Ahora, no pueden ser demasiado grandes, porque si estamos en R3, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Un conjunto con 4 vectores automáticamente no es linealmente independiente. ¿Sí? Bueno, con los generadores pasa un poco al revés. Si vos tenés un subespacio de que en R3, un subespacio de dimensión 2, o sea, un plano, con un vector solo no lo podés generar. Necesitas más vectores. ¿No? Bueno, lo que afirma el teorema de Steinitz es algo mucho más general en realidad, ¿no? Dice que estamos en un subespacio, tenemos dos conjuntos del subespacio, U es LI y W generador. U es un LI cualquiera y W es un generador cualquiera. Entonces, el cardinal de U es menor o igual que el cardinal de W. O sea, la cantidad de vectores de un LI siempre es menor o igual que la cantidad de vectores de un generador. En cualquier subespacio. La cantidad de vectores de un LI siempre es menor o igual que la cantidad de vectores de un generador. Y bueno, admitiendo este resultado ya vamos a poder avanzar mucho más. Yo decía, no, como lejos de hacer una demostración, pero parece bastante intuitivo que pase eso, ¿no? Bueno, antes de seguir avanzando, bueno, el ejercicio 435 lo dejo para que lo piensen porque es bastante parecido a aquellos ejercicios conceptuales que hicimos de LI y LD. Es para no entreverarnos con los teoremas y los recíprocos de los teoremas. Pero antes entonces quiero hacer una observación sobre el teorema de Steinitz cuando estamos en el espacio entero. Si estamos en RN, el conjunto más sencillo que hay, que es generador de RN, es el conjunto de vectores canónicos, ¿no? Bueno, lo conversamos ya lo habíamos visto varias veces, pero en particular lo conversamos en la clase pasada. El 10000, el 010000, este es un generador de RN. Lo que dice el teorema de Steinitz es que el cardinal, o sea, la cantidad de vectores de cualquier conjunto LI, siempre va a dar menor o igual que el cardinal de cualquier generador. ¿No? Entonces, cuando estamos en el espacio entero, fíjense que
¿qué conclusión podemos sacar? Acá tenemos un generador con n vectores. Un generador que tiene n vectores. Entonces, de acá sacamos que cualquier conjunto linealmente independiente tiene que tener n vectores o menos. Porque este generador ya tiene n vectores. Así que todo LI en Rn tiene n vectores o menos, o sea, a lo sumo n vectores. Eso ya lo sabíamos, ¿no? Eso ya lo sabíamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que este conjunto de vectores canónicos es generador, pero además es LI. Es LI. Porque, ¿cuál es la matriz? ¿Cómo queda la matriz asociada a este conjunto? La que llamamos M sub U, o sea, que sería M sub C. ¿Cuál es la matriz que tienen sus columnas estos vectores? ¿Qué matriz es? La identidad. La identidad. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Tiene determinante diferente en 0, digo. Se puede ver de muchas maneras posibles que este conjunto linealmente independiente. Entonces, también tenemos acá en Rn, hay un conjunto linealmente independiente con n vectores, que es este. ¿Ah? Entonces, cualquier generador de Rn va a tener n vectores o más. Así que todo generador de Rn tiene por lo menos n vectores. Pero fue una pregunta, ¿qué es lo que o sea, la flecha azul esa que dice que es LI, ¿de qué es LI? ¿Qué cosa? Es linealmente independiente. Este conjunto es linealmente independiente. Es Pero no dijiste que eso era un generador. Pero además es linealmente independiente. Por un lado generador, y por eso hicimos el primer razonamiento, pero además también es linealmente independiente. Es un generador linealmente independiente. ¿Ah? Pero si sabes que es linealmente independiente, entonces, o sea, cuando decís que todo sistema linealmente independiente tiene que ser menor o igual, tipo la cantidad de vectores va a ser igual, no menor. No, O no, sea, por lo menor. menos. No, no, si vos agarras un vector solo, agarras el conjunto formado en R3, el conjunto formado por el vector 1, 2, 1, ese conjunto es linealmente independiente. Pero no es generador de R3. Ok. Repito el razonamiento. Conocemos un generador de Rn con n vectores. Por lo tanto, todo LI en Rn tiene n vectores o menos. Por otra parte, también conocemos un LI en Rn con n vectores. Por lo tanto, todo generador de Rn va a tener que tener más que n vectores. Todo generador de Rn tiene por lo menos n vectores. Y todo LI tiene n o menos. Que ya lo sabíamos en realidad. Así que esto es cuando es el espacio entero. ¿De acuerdo? Cuando es el espacio entero. Y bueno, este ejercicio tiene que ver con eso. Vamos a analizarlo, ¿sí? Pero este tipo de ejercicio, como les comentaba, similar a aquello cuando teníamos LI y LD, cantidad de vectores de un LI, un LD. Bueno, afirmación 1, levantando la mano. Si U es un generador de R3, entonces U tiene 3 o más vectores. ¿Verdadero o falso? No, genera vectores, no, genera un subespacio. Un conjunto generador de un subespacio. ¿Está, Facundo? Si U es generador de R3, entonces U tiene 3 o más vectores. ¿Verdadero o falso? Levantando la mano. Bueno, ¿quién más? Gastón.
Para mí es falso. Por, a ver un contraejemplo. Dame un generador de R3 que tenga dos vectores, o un vector. Y porque puede ser un conjunto de 3 vectores, pero que uno sea combinación lineal de los demás. ¿Y Entonces eso te va a generar todo R3? Ah, no, Harto R3 no genera. Y bueno, por eso acá dice la hipótesis que U es generador de R3. Ah, no, entonces sí, entonces verdadera. Claro, verdadera. Es justamente lo que acabamos de poner en el pizarrón, ¿no? Lo que acabamos de poner en el pizarrón. Todo generador de Rn tiene por lo menos n vectores. Donde tenga menos, va a generar un subespacio, pero va a ser un subespacio más chico. Claro, yo me salté eso. Pensé que era solo generar un subespacio. Ah, no, no. El generador de todo R3. Generador de todo R3. ¿Están todos de acuerdo? No hay preguntas de la primera parte. Ahora dice, parte 2. Si U es un subconjunto de R3 que tiene 3 o más vectores, entonces es generador de R3. Falsa, creo. A ver, un ejemplo, un contraejemplo. Y porque puede haber un conjunto que tenga lo que dijo el compañero antes, donde un vector sea combinación lineal de los demás y entonces no sea generador de todo el espacio. Exactamente, claro, es por eso. Un ejemplo concreto. Mira el conjunto U formado por el 1, 1, 1, el 2, 2, 2 y el 3, 3, 3. Claro, eso lo genera. Eso va a generar una recta. Claro. El 3, 3, 3 es combinación lineal de los otros, así que lo podés quitar y seguís teniendo un generador. Y el 2, 2, 2 es combinación lineal del 1, 1, 1, así que lo podés quitar y seguís teniendo un generador. Y, o sea, eso te genera un subespacio de dimensión 1. Así que eso no es cierto. Es falso. ¿Ah? Bueno, a ver, si U es un conjunto LD en R4, entonces U tiene 5 o más vectores. Levantando la mano, así les da tiempo de pensar. Esto ya involucra no solo el tema que estamos viendo ahora, sino los temas anteriores, ¿no? Tenemos un conjunto linealmente dependiente en R4, entonces U tiene que tener 5 o más vectores. Francisco. Yo diría que es falsa, porque, por ejemplo, puede haber un conjunto de 3 vectores en el que uno sea combinación lineal de los demás, y ahí ya es linealmente dependiente. Claro, Y no necesariamente tiene que tener 5 más vectores. claro, esta es falsa. Podemos tener 2 vectores nomás, donde sean colineales, y ya sea LD y tiene 2 vectores. Más aún, podemos tener un vector solo, y que el conjunto quede LD. ¿Qué vector? El nulo. El nulo. Tenemos solo el vector nulo, el conjunto es LD. Si tenemos 2 proporcionales, 2 colineales, el conjunto es LD. Si tenemos 3 y una combinación lineal de los 2 primeros, el conjunto es LD. Muy bien. 4. Si U es un conjunto de R4 con 5 o más vectores, entonces U es LD. ¿Franco? Es así, porque es como la de arriba, pero esta sí es verdadera. Pues si tenés 5 o más, sí o sí va a ser LD. Claro, también por lo que estaba en el pizarrón. No puede ser LI. Si estamos en R4 y tiene 5 más vectores, no puede ser LI. Porque todos los conjuntos LI en R4 tienen 4 o menos vectores. ¿De acuerdo? Que de vuelta, el corolario, eso ya lo sabíamos. Eso ya lo sabíamos de antes, no precisábamos esta parte de subespacios. En R4, los conjuntos LI pueden tener necesariamente 4 vectores o menos. Bueno, y la última dice, si U es un conjunto formado por 3 vectores en R5, entonces existe algún vector de R5 que no es combinación lineal de U. A ver, ¿alguien más?
Ya somos 54. ¿Alguien más que se anime por lo menos a decir si es verdadero o falsa? ¿Alguien más además? Ah, bueno, a ver. ¿Brisa? Verdadera. Verdadera. ¿Y por qué? A ver quién se anima a decir por qué. Porque solo tiene 3 vectores, por lo tanto no genera R5. Exactamente, perfecto. Un conjunto con 3 vectores no puede generar R5, porque cualquier generador de R5 tiene 5 o más vectores. Es lo que estaba en el repaso que hicimos en el resumen que hicimos en el pizarrón. Todo generador de R5 tiene por lo menos 5 vectores. Profesor, Sí, ¿podría hacer los ejercicios 427 y 428? sí, claro. Está. Ahora, para no cortar el hilo, avanzamos un poquito más con esto y paramos en algún momento y los hacemos porque tienen que ver con núcleo. Bueno, Bueno, entonces, vamos a llamar base de un subespacio a un subconjunto del subespacio que sea generador y linealmente independiente. ¿No? Y se escribe así. Cuando es generador y linealmente independiente. La clave es que entonces es un generador que no se puede achicar. O sea, ahí estamos con la cantidad de vectores mínima. ¿De acuerdo? Si es generador y linealmente independiente, no le podemos quitar un vector de manera que siga siendo generador. Esos vectores son imprescindibles para generar todo el subespacio. Bueno, el ejemplo más sencillo de todos, nuevamente, es lo que de aquí en adelante vamos a llamar la base canónica de Rn. El conjunto de vectores canónicos, como decíamos recién, es generador y SDI. Así que es base y es lo que se llama la base canónica de Rn. ¿Ah? Entonces, ¿cómo hallamos una base de un subespacio? Por ejemplo, un ejemplo que ya hemos hecho varias veces, ¿no? Tenemos este subespacio o este conjunto que nos pueden pedir demostrar que es subespacio y encontrar una base. La manera más fácil de demostrar que es un subespacio, ¿cuál es? Es un plano que pasa por el origen. Exactamente, no ni tenemos que ni pasar de la primera línea, ¿no? Profe, Es un yo plano que pasa por el origen en R3, por lo tanto es un subespacio. tenía una duda de lo que apareció recién. ¿Por qué Dale. en el conjunto de recién nombran, no sé si son los vectores, con una E? O sea, ¿qué es E1, E2 y E? Son los vectores canónicos. SU1 es el vector 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. SU2 es el vector 0, 1, 0, 0, 0, 0. Lo simbolizamos así. Cuando escribamos SU1 es el primer vector canónico, el SU2 es el segundo vector canónico, y así sucesivamente. Ok. ¿Ah? Si no supiéramos nada de planos, la manera más fácil de demostrar que es un subespacio es planteándolo como un subespacio generado. Por ejemplo, en R4 tenemos que hacer eso. Entonces, por ejemplo, despejamos Z en función de XY, Z es menos X menos Y. O sea que los vectores de este conjunto se pueden escribir como XY y la Z es menos X menos Y. ¿Ah? Y bueno, y esto es el truquito, la técnica esa de expresar esto como combinación lineal de dos vectores fijos. En X acá hay un 1, acá hay un 0 en X, y acá hay un menos 1. Y en Y hay un 0 acá, un 1 acá y un menos 1 acá.
Así que estos vectores se pueden escribir como X por este vector fijo, más Y por este vector fijo. O sea, si hacemos la cuenta acá, da esto justamente. Entonces, acá sería otra manera de demostrar que es un subespacio, porque ahora quedó demostrado que es un subespacio generado. Es el subespacio generado por este conjunto. ¿Sí? Este conjunto es un generador del subespacio. Entonces, para encontrar una base, lo primero que hacemos es buscar un generador. Bueno, ya lo logramos. ¿Y ahora qué? Tenemos un generador y estamos buscando una base. Tenemos que ver si es LI o LD. Exactamente, tenemos que ver si es LI o LD. Acá es muy fácil, porque son dos vectores nada más. Como son dos vectores no colineales, es LI. Por lo tanto, esto es una base de este subespacio. Esto es una base de este subespacio. La cantidad de vectores de una base se llama la dimensión del subespacio. Así que este es un subespacio de dimensión 2, que queda totalmente coherente con el hecho de que es un plano. Un plano tiene dimensión 2, ¿no? Dentro del espacio de 3 dimensiones. Profe, si SU fuera LD, no sería generador, ¿no? No, generador es. Sí, No sería base. no sería base. Ahí va. Pero acá cuando son dos vectores es muy fácil, porque la única forma de que no sea LI es que sean proporcionales. ¿Ah? Y si fueran proporcionales, la base sería solo uno. O sea, sacás Solo uno y- uno. Es solo uno, exactamente. Eso en R3 es una recta, por el origen, que está generada por un vector solo. Si es un vector solo, no nulo. Si todavía fuera el vector solo, el vector nulo, no tiene base. Bueno, el subespacio formado solo por el vector nulo no tiene base. Y decimos que tiene dimensión 0. Un generador de redondo no puede tener menos de 2 vectores, claro. Bueno, todo subespacio vectorial tiene base, perdón, salvo el trivial, el formado solo por el vector nulo. La base no es única, porque así como hay muchos generadores, hay muchas bases. Pero lo que sí pasa es que todas las bases tienen el mismo cardinal, tienen la misma cantidad de vectores. En cualquier subespacio. Y a eso le llamamos dimensión del subespacio. Como todas las bases tienen la misma cantidad de vectores, ese número, la cantidad de vectores de una base, es la dimensión del subespacio. Entonces, antes de ponernos a hacer ejercicios de todo esto, no, quería demostrar esto. No está escrito acá. Bueno, para no escribirlo en el pizarrón, voy al libro. Porque la demostración de que todas las bases tienen la misma cantidad de vectores es muy fácil. Acá. No, entonces, tenemos que U y B son bases del mismo subespacio. Entonces, aquí puede hacer este razonamiento. Como B es base, B es generador. Y como U es base, U es LI. Eso está bien. Pero por el teorema de Steinitz, el cardinal de cualquier LI es menor o igual que el cardinal de cualquier generador. Entonces, estaríamos llegando acá que el cardinal de U es menor o igual que el cardinal de B. Pero obviamente podemos hacer el razonamiento simétrico. Como B es base, estaba bien decir que B es generador. Pero como B es base, también es LI. Y como U es base,
también es generador. Por lo tanto, el cardinal de B, por ser un LI, tiene que ser menor o igual que el cardinal de U. Y bueno, entonces la única posibilidad es que los cardinales sean iguales. Así que es una consecuencia inmediata del teorema de Steinitz, ¿no? Dos bases de cualquier subespacio tienen el mismo cardinal. Claro, estamos utilizando el teorema de Steinitz que no demostramos, ¿no? Era bastante más complicado. Bueno, entonces vamos a hacer, tenemos alguna cosita más para decir teórica, pero vamos a los ejercicios para ver concretamente en los casos particulares cómo trabajamos, que es casi igual al ejemplo que hicimos recién. Bueno, el 442. Bueno, lo voy a decir, porque así ya liquidamos todo y podemos hacerlo todos. Es algo muy sencillo. Hay algo más que simplifica también el asunto de demostrar que algo es una Una base. pregunta, profe. Si Vale. el cardinal es menor que la dimensión, entonces no sería generador. Y ahí tampoco sería. Está. Eso es lo que Exactamente, claro. está bárbaro. Se cumple esto otro, que es así. Cuando conocemos la dimensión del subespacio, lo que termina pasando, ¿no? Acá tenemos un subespacio de dimensión R, ¿tá? Y tenemos un conjunto con R vectores. Entonces, donde demostremos que es LI, automáticamente es generador. Y donde demostremos que es generador, automáticamente es LI. O sea, si demostramos que es LI, automáticamente es base, porque va a ser generador. Y si demostramos que es generador, automáticamente va a ser base. Así que este resultado es algo de mucha utilidad. Ojo, tenemos que conocer la dimensión del subespacio, ¿no? ¿Y qué vendría a Por ser la ejemplo, dimensión del subespacio? Por ejemplo, si estamos en Rn, ahí ya sabemos que la dimensión de Rn es n. Entonces, cada vez que tengamos, solo pueden ser bases conjuntos con n vectores. Donde sea LI es base, donde sea generador es base. Lo que dice el teorema que alcanza con verificar una de las dos cosas. Y conocer la dimensión del subespacio, bueno, tenés que conocer la dimensión del subespacio. Porque si no conoces la dimensión del subespacio, vos no sabés si vas a tomar conjuntos con 4 vectores o con 3 vectores para ser candidatos a ser base. Esto es particularmente útil en Rn. Así que vos estás en R5. Para que un conjunto de 5 vectores sea base, alcanza con que demostrar que es LI. O alcanza con demostrar que es generador. Y con eso ya está, porque el teorema dice que si cumple una, cumple la otra. Para ser generador, todo vector del subespacio tiene que ser combinación lineal de los vectores del generador. Entonces vamos a los ejercicios ahora de ir viendo despacito cómo aplicamos todo esto que estuvimos viendo. Acá se nos da un conjunto con 4 vectores en R4. Y se nos pregunta si es base de R4. Si no tuviera 4 vectores, ya sabemos que no es base. Las únicas bases de R4 tienen que tener 4 vectores. Para no cualquier conjunto con 4 vectores es base, ¿no?
Bueno, entonces, por lo que acabamos de decir, en principio, base es generador y linealmente independiente. Al principio había que demostrar las dos cosas. Ahora, por el último teorema, alcanza con una de las dos. Si demostramos que SLI es base. Si demostramos que es generador es base. Y también SLI. Claro. Porque eso viene por, también uno lo puede ver con los sistemas, ¿no? Para que sea LI hay que hacer el sistema homogéneo. Y para que sea generador hay que hacer el sistema con un vector cualquiera. Para que sea generador el sistema tiene que quedar compatible. Y para que sea LI tiene que quedar compatible indeterminado. Para que sea LI tiene que quedar compatible determinado. Y ahí te quedó compatible determinado, por lo cual es LI, por lo cual es base. Ah, pero digo, si se cumple una, se cumple la otra. Bueno, acá la manera más rápida es con el determinante. El cardinal es 4 y la base es 4. Digo, la base está en SR4. O sea, tiene que ser base. No, pero tenés que demostrar que se leí el conjunto. ¿Cómo demostrar que se leí? Como sí, o con el determinante. Lo más fácil es el determinante de la matriz correspondiente. Porque es una matriz triangular, tiene todos ceros abajo. ¿El determinante cuánto da de la matriz correspondiente? ¿Cuánto da? 24. Distinto de 0. 1 por 3 por 2 por 4, da el producto de la diagonal. Da 6 por 4. 24. Entonces, como el determinante es diferente de 0, es base. Es LI y por lo tanto base. Así que, para demostrar que algo es una base en Rn, van a ser n vectores, que la matriz correspondiente queda cuadrada, se puede hacer con el determinante. O con el sistema homogéneo asociado. Si el determinante es más complicado, hay que escalarizar, ¿no? ¿Alguna pregunta de este? Bueno, el 441 lo dejo para que lo piensen. Es de vuelta esto de si es LI o si es generador, cuántos vectores tiene, para razonar a ver si aplicamos bien los teoremas y las cosas que no, que son falsas. Una pregunta. Ahí en el 442 dijiste que si el determinante es distinto de 0, el conjunto es base. El conjunto es LI y por lo tanto es base. Está, gracias. El espacio entero. Bueno, acá seguimos hablando del espacio entero, ¿no? En el 443, porque habla de bases de R3. ¿Sí, Facundo? Profe, disculpa la pregunta. Lo único que no me queda claro de este tema, sí, es que tienen que cumplir para ser un generador. Que cualquier vector del subespacio se puede escribir como combinación lineal de los vectores del generador. Ahí va, eso me faltaba. Muchas gracias. Que era lo que hablamos cuando hablamos de subespacio generado. En el 443 dice, discuta según A perteneciente a los reales si el conjunto U es base de R3. Bueno, de vuelta me parece, alguno de repente lo puede pensar más fácil de otra manera, que lo más conveniente es el determinante. Cuando es base del espacio entero, ¿no? Entonces acá hay que agarrar el determinante de esta matriz. Este es muy fácil porque se desarrolla el determinante por la tercera columna, ¿no? Va a quedar 1 por su menor complementario, o por la tercera fila. Si el determinante es diferente de 0, el conjunto es LI, por lo tanto base, y si el determinante es 0, no es base. Así que queda para que ustedes lo hagan. Me parece mucho Profe, más... no entendí. ¿Qué dijiste de que ¿Cómo haces el determinante de esa? Por la tercera columna. Sí. Acá esto no es una matriz, ¿no? Yo ya me estoy imaginando la matriz. Tenés el determinante 3×3, lo desarrollás por la tercera columna porque tiene varios ceros. O por la tercera fila. Desarrollo por una fila o por una columna. No necesitas aplicar la regla de Sarrus, ¿no? Sí, igual si mirás ahí, ya sabes que si haces que A sea 0,
te va a quedar LI, y si haces que hace un tipo, ¿no? Claro, Por la tenés que hacer diagonal. no podés tantear, porque vos tenés que hacer la discusión completa. El determinante esto da 1 por el menor complementario. ¿Por cuánto da? 2 por 2, 4, menos A por menos A, más A cuadrado. El determinante este da 4 más A cuadrado. Y eso no se anula nunca. Da positivo siempre. O Así sea que que U es es base de R3 para todo valor de A. porque siempre es LI. Porque el determinante da diferente de 0 siempre, y por lo tanto siempre es LI, Y siempre y va a ser. y por lo tanto siempre es base. Gracias, profe. Este otro habrá que no, o aplican Sarnus o aplican algún paso de escalarización para hacer aparecer algún cero, lo hace con el determinante. Bueno, el 4 ya no es el espacio entero. Profe, Sí, cuando es base, forma todo el espacio. no. ¿Base de qué? Es una base de un subespacio. Ahora, acá el ejercicio dice, queremos que este conjunto sea base de R3. Tenés que ver si es base de todo el espacio R3, porque eso lo dice la letra. Pero ahora en el 444 no te dice que averigües si es base de R3. Acá te dice, en los siguientes casos se considera el subespacio generado por U. Encuentra una base del subespacio generado por U y calcule su dimensión. Entonces acá, bueno, los 4 casos es en R3. Y son subespacios generados por 3 vectores. Entonces un subespacio en R3 puede dar todo R3, o puede dar un subespacio de dimensión 2, que es un plano por el origen, o puede dar un subespacio de dimensión 1, que es una recta por el origen, o puede dar el subespacio trivial formado solamente por el vector nulo. Ahora, nos hablan del subespacio generado por U, o sea que ya tenemos un generador de ese subespacio. Lo que te tenés que fijar es si lo puedes achicar o no, básicamente. Claro. Ese lo puedes achicar, por ejemplo, o el del medio es los otros dos sumados. No. Cuando nos dan un subespacio generado por un conjunto, ya tenemos un generador. Vamos al 1. U es un generador del subespacio generado por él. Si esto es LI, ya está, va a ser base del subespacio. Y bueno, en ese caso la dimensión es 3. Bueno, entonces recién un compañero ya se dio cuenta que esto no es LI, porque el segundo vector es la suma del primero y del tercero. Así que el subespacio generado por este 1 tiene dimensión 3. Podés quitar el segundo vector. Bueno, el tercero es la resta del segundo menos el primero, ¿no? Podés quitar uno, el del segundo quitas, y el conjunto que te queda con 2 vectores sigue generando el mismo subespacio. Así que nos quedamos con el primero y el tercero. Ese va a ser un subespacio por lo menos como máximo de dimensión 2. Miramos si forman un conjunto LI, el primero y el tercero. ¿Forman un conjunto LI, el primero y el tercero? Sí, porque son 2 vectores nada más. Cuando son 2 vectores es bien fácil, no son proporcionales. Bueno, entonces el primer vector y el tercer vector forman una base del subespacio generado por U. Entonces es un subespacio de dimensión 2. Bien. En ninguno de estos casos el subespacio va a ser formado solo por el vector nulo, está claro, ¿no? Porque en todos los casos hay algún vector no nulo. De que eso ya se descarta. O sea, acá el subespacio generado por U podía dar o todo R3, o un subespacio de dimensión 2, o un subespacio de dimensión 1. Bueno, ¿vamos al segundo? Digo, salvo que tengan alguna pregunta de la primera parte.
¿Qué harían en el segundo? Escalarizar. Ninguno ve a simple vista si es LD. Yo al menos no. Sí, Facundo, sí, era así. Yo creo que se leí. Bueno, sí, efectivamente, si no nos damos cuenta a simple vista, tenemos que demostrar que se leí. Con el determinante, por ejemplo, o haciendo el sistema, escalarizando, el sistema homogéneo, ¿no? Está buena la pregunta que plantea acá Santiago. Si no se ve a simple vista, ¿cómo hago para saber cuál es el vector que sobra? Claro, eso lo habíamos hecho cuando habíamos visto LI y LD. En realidad, salvo casos excepcionales, cuando esté el vector nulo o algo así, en realidad cualquiera de los tres va a ser combinación lineal de los otros dos. Ponele, vamos al primero de vuelta, que es el LD. Ponele que acá vos no te diste cuenta que el segundo es la suma del primero y el tercero, no te diste cuenta de nada. Entonces hiciste el determinante, y el determinante te dio 0. Entonces LD. Entonces ahí pregunta Santiago, ¿cómo hago para saber cuál es combinación lineal de los otros dos? En este caso cualquiera, porque agarrar los dos primeros y son LI. Como el total es LD, el tercero tiene que ser combinación lineal de los dos primeros. O quitas el primero, como el segundo y el tercero son LI, el primero tiene que ser combinación lineal de los dos primeros. Porque si no sería LI el total y nos había dado LB. ¿No? Entonces, O sea, no importa el que saque. Donde tú vos tengas dos LI, el otro es combinación lineal de ellos dos. Si te había dado LD, el conjunto original, ¿no? Una pregunta. Dale. O sea que son linealmente dependientes, ¿sabemos eso porque ya nos dice que son generadores? No. Tenés que ver si es linealmente dependiente. Es generador. Ahora vos tenés que ver si es LI o LD. Este nos dio que es LD porque vimos que el segundo vector es combinación lineal de los dos primeros. Por lo tanto, lo podés quitar y lo que te queda sigue siendo generador del mismo subespacio. Ah, está, ya entendí, gracias. Ahora, mirá, si vos haces el determinante, te da distinto de 0. Háganlo, van a ver que le da distinto de 0. Entonces es LI. Entonces este conjunto es base del subespacio generado por U. ¿Es un plato de comida, verdad? No, ahora ya terminé la clase. Pero si vos tenés un subespacio de R3 que tiene una base con 3 vectores, ¿cuál es el subespacio? ¿Cuál es acá el subespacio generado por U? Un subespacio de R3 que tiene dimensión 3. ¿Quién es? Todo el espacio. Es todo el espacio, es R3. Entonces, en este caso, como tenemos el subespacio generado por este U, es todo R3. Porque como los tres vectores son LI, es una base. Y es todo R3. Y en el ejercicio 3 generaría una recta, ¿no? Claro. Bueno, el 3. Claramente se le dé este generador. ¿De generador de quién? Del subespacio generado por U. Es un generador del subespacio generado por él. Los tres vectores son proporcionales. El primero se puede quitar, y lo que queda sigue siendo generador. Nos quedamos con el segundo y el tercero. Sigue siendo LD. Quitamos el segundo. Nos quedamos solo con el tercero. Como ese no es nulo, el subespacio en realidad estaría generado por un solo vector.
Entonces la dimensión del subespacio generado por U acá, ¿cuánto vale? 1. 1. Y una base de él es el conjunto formado, por ejemplo, por el vector 1, 1, 2. Profe, pero a vos te dan que esos 4 son generadores, pero tenés que buscar la base. Bueno, leemos de vuelta la letra. En los siguientes casos se considera el subespacio generado por U. Son casos separados, ¿no? Se considera L de U, el subespacio generado por U. Encuentre una base de ese subespacio, y calcule su dimensión. Acá nos dio que el subespacio generado por U tiene dimensión 2, acá que tiene dimensión 3, o sea que acá el subespacio generado por U es todo R3, acá que el subespacio generado por U tiene dimensión 1, bueno, nos queda el cuarto. Que también es LD. Porque si multiplicás el segundo por 2 y se lo restás al primero, te da el tercero. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Ponele lo que planteaban hoy. No me doy cuenta a simple vista. Lo que planteaba Santiago. Si uno es combinación lineal de los demás. Como es cuadrado, hago el determinante. Me va a dar 0 el determinante. Entonces LD. Entonces Santiago decía, ¿y cómo me doy cuenta? Ya sé que es LD, pero ¿cómo me doy cuenta cuál quito? Como los dos primeros son LI, y el total es LD, el tercero va a tener que ser combinación lineal de los dos primeros. Entonces quito el tercero. Por ejemplo, también podría quitar el primero y también podría quitar el segundo en este caso. Entonces el subespacio generado por U acá tiene dimensión 2. La misma situación que en el 1. Bueno, a ver si tienen alguna pregunta sobre esto. Bueno, en el 445 se pide demostrar que es un subespacio de R3, encontrar una base del subespacio y determinar la dimensión. Y bueno, Ese es un todo en uno. Claro. No lo voy a hacer porque hagamos esto mismo, pero algún ejemplo en R4, porque en R3 ya hicimos montones, ¿no? El primero, ¿cuál es la manera más rápida de ver que es un subespacio? Porque es un plano por el origen. Es un plano por el origen. Ahí ya demostraste que es un subespacio. ¿Cómo haces para encontrar una base? Lo tratás de poner como subespacio generado. ¿Eso es despejando las cosas o cómo? Claro, despejás I, por ejemplo, y lo pones como subespacio generado. Ahora hacemos el próximo, que es el 446, que ya no es en R3, para hacer algunos diferentes. El 2, lo mismo, es un plano por el origen. El 3... es una recta. Una recta por el origen, porque es la intersección de dos planos. Y el 4 es un plano por el origen. Entonces vamos a hacer lo mismo con el 446, que son ejemplos en R4. Es el mismo que el anterior, pero son ejemplos en R4, así lo ven. Que el otro día ya hice un ejemplo, no hablé de base, pero hice un ejemplo de esto, ¿no?
Tenemos que probar que es un subespacio, encontrar una base y calcular la dimensión. Entonces el primero es este es bien parecido a lo que hicimos el martes. Son los vectores x1, x2, x3 y x4 de R4, tales que sus componentes cumplen una condición. ¿La tienen ahí? ¿Me la dictan? X1 más X2 menos X4 igual a 0. Su conjunto de R4. Bueno, entonces, el primer paso es ponerlo como subespacio generado, con lo cual ya vamos a tener un generador. Luego se ve si ese generador es LI o LD. Si es LI ya es base. Y si es LD podemos reducirlo hasta llegar a un generador que sea linealmente independiente. Bueno, entonces para eso de acá hay una sola ecuación, despejamos una en función de las otras. A ver, x1 es menos x2 más x4. Por ejemplo, ¿no? Entonces, en realidad, estos vectores son de la forma. Vamos a usar como grados de libertad x2 y x4. Entonces, x1 se pone como menos x2 más x4. x2 puede ser cualquiera. x3. También cualquiera, pues no aparece, ¿no? Cualquiera porque no aparece. Y x4 cualquiera. Entonces, ahora tratamos de expresar esto como combinación lineal de tres vectores fijos, ¿no? Pues vamos a tener x2 por un vector, más x3 por un vector, más x4 por un vector. Eso es lo que vamos a poder hacer acá. x2 por un vector fijo, más x3 por un vector fijo, más x4 por un vector fijo. Y eso lo vemos así. ¿Qué multiplica acá x2? Menos 1, 1, 0, 0. x3, nada, nada, 1, 0. O sea, 0, 0, 1, 0. Y x4, 1, 0, 0, 1. Entonces, si para abreviar estos vectores les llamamos us1, us2 y us3, lo que preguntaba Facundo hoy, ¿qué es generador? Cualquier vector del subespacio, o todavía no demostramos que es un subespacio, ¿no? Cualquier vector del conjunto se puede expresar como combinación lineal de estos tres. Entonces, estos son un generador de este subespacio. Son un generador, es un subespacio porque es un subespacio generado. Entonces, acá quedó demostrado que este subconjunto S es el subespacio generado por este conjunto que tiene tres vectores. Profe, ¿este ejercicio cuál era? ¿Qué número era? El 446. 446.
Profe, lo de la izquierda entonces, como estabas diciendo recién, es el subespacio y la combinación lineal de eso que está a la derecha del desigual sería el generador. El generador es este conjunto. Sí. Ese es el subespacio generado por este conjunto. Entonces, acá a esta altura hemos demostrado que es un subespacio de la manera más corta posible, y no solo eso, sino que le hemos encontrado un generador. Ahora, nos pedían encontrar una base del subespacio. Y por ahora tenemos un generador. ¿Qué tenemos que hacer? Fijarte si es LI o no. Fijarnos si es LI o no. Tenés que agarrar este conjunto de 3 vectores. Es LI completamente. Y tenemos que ver si es LI o no. ¿Ah? Ojo que ahora no es cuadrado esto, ¿eh? No es cuadrado. O sea, no se puede hacer con el determinante. Son 3 vectores de R4. Así que bueno, se hace con el sistema o se ve. ¿Y por qué decías que se leía si está en a simple vista? Y porque Se es puede muy ver difícil. a ver. ¿Vos te tirás a qué se leí? ¿Te la jugás? Sí, porque, o sea, no puedes obtenerlo por combinación de cualquiera de ellos. O sea, hay uno que es 0, 0, 1, 0. Y en los demás, Claro. tipo, no tenés ese formato como para obtener un vector como ese. Claro. Acá, digo, tiene que plantear el sistema homogéneo, calibrrizar y ver lo que pasa. Pero en realidad lo que dice el compañero es esto, fíjate. El primero no puede ser combinación lineal de los otros dos. Porque cualquier combinación lineal que hagas entre estos, te va a dar un número por 0 más un número por 0, te va a dar 0, nunca te va a dar 1. Muy bien. El segundo no puede ser combinación lineal del primero y el tercero. Porque cada vez que hagas una combinación lineal acá, te va a dar 0, nunca te va a dar 1. Y el tercero nunca va a ser combinación lineal del primero y el segundo, porque cualquier combinación lineal que hagas acá, nunca te va a dar 1. Es lo que observó él, y entonces queda demostrado que ese conjunto es LI. Así que, como digo, si no se dan cuenta de eso, tienen que hacer el sistema, ¿no? Entonces, es base. El conjunto es una base de S, del subespacio original, es una base. Y por lo tanto, la dimensión de S da ¿cuánto? 3. 3. Profe, Sí, ¿L vendría a ser la base de ese? no. Esto tiene que leerse así. Esto que está acá es el subespacio generado por este conjunto. La base es esto, este conjunto. Es un conjunto formado por 3 vectores. Eso es una base del subespacio. Ah, bien, gracias. Profe, al mismo tiempo la base tampoco es única, por lo que No, entendí. claro, la base no es única. Acá encontramos un generador, pero podríamos haber tomado otros generadores. Claro. Ahora sí, todas las bases de este subespacio, ¿cuántos vectores van a tener? 3 vectores. 3. Bueno, esto es, cuando están en R4 y tienen una ecuación lineal homogénea sola, le va a pasar siempre lo mismo, le va a quedar de dimensión 3. Y esto es lo que sería un plano en R4. Porque tiene por analogía, tiene las mismas propiedades. Digo, eso yo lo comento aparte, ¿no? Que vaya a saber Dios cómo se grafica, ¿no? Claro. Profe, ¿y no se puede restar, por ejemplo, el número de vectores con la cantidad de ecuación que tenés y te va a dar, que es de dimensión 3? Tenemos una ecuación sola. Sí. ¿Sí? Es así, sí. No Sí, entendí sí. qué. Él dice que si acá vos tenés una ecuación lineal sola, entonces va a pasar esto siempre. Estás en R4, restás 4 menos una ecuación, te va a dar de dimensión 3. Efectivamente. ¿Cómo restas 4 menos una ecuación? Acá había una ecuación sola. El conjunto estaba determinado por una sola ecuación lineal homogénea. Ah, ok, pensé que le restabas a 4, x1, x2 y... No.
Si acá hubiese sido otra ecuación, una sola ecuación, otra, lineal, homogénea, te iba a terminar dando lo mismo, te iba a terminar dando de dimensión 3. Porque ibas a poner una incógnita en función de las demás, de las otras 3. Entonces te va a dar de dimensión 3. O sea que Bueno, lo mismo pasaría si fuera de 5, te va a quedar de 4 y así. Exactamente. Si estás Y si en R5, un subespacio, y tenés una ecuación sola, el subespacio te va a quedar de dimensión 4, eso sería un plano en R5. Y si te dan 2 ecuaciones, ¿qué pasa? Bueno, Te queda ese 2. ahora es el que viene ahora. Te va a dar de dimensión 2 si las ecuaciones no son equivalentes, ¿no? El que viene ahora tiene 2 ecuaciones. Tiene x1 más x2 más x3 más x4 igual 0. Y x2 más 2x3 menos x4 igual 0. O sea, pensándolo, el conjunto está formado por todos los vectores que son solución de este sistema. Así está definido el conjunto. Está formado por todos los vectores que son solución de este sistema. Es el conjunto solución de ese sistema, del conjunto. Y bueno, ese sistema va a quedar compatible e indeterminado con 2 grados de libertad. Pero, porque acá vamos a poder poner, ya está escalerizado, este ya está escalerizado. X2 en función de estas dos, y después eso lo sustituís acá y ponés X1 en función de estas dos. Entonces tenés 2 grados de libertad. Vamos a poner X2 es menos 2x3 más x4. Entonces, yendo a la de arriba, si vas a la de arriba, te queda que x1 es menos x2 menos x3 menos x4. Si sustituís, si en lugar de x2 pones esto, te queda el opuesto de esto, ¿no? Da 2x3 menos x4 menos x3 menos x4. O sea que x1 da 2x3, 1x3, menos 2x4. O sea, cuando tenés más ecuaciones, lo que haces es escalerizar el sistema y escribir el conjunto solución. Esto es lo mismo que hacemos al principio. Estamos resolviendo un sistema homogéneo. ¿Qué forma tiene el conjunto solución? Es lo mismo que hacemos cuando tenemos que escribir un conjunto solución de un sistema. X1 es esto. Profe, ¿puede repetir ese último que hizo? De la segunda, X2 lo pones en función de estos. Haces esto restando para el otro lado. Y ahora vas a la primera, sustitución para atrás, ¿no? Y en lugar de X2 pones... Primero pasé esto restando para allá, y ahora en lugar de X2 puse esto. Menos X2, así que te queda 2x3 menos x4. Y después lo juntamos. O sea, te queda todo en función de x3 y x4, ¿no? Estamos poniendo el conjunto solución en función de x3 y x4. Van a haber 2 grados de libertad. Efectivamente, al final nos va a dar que es un subespacio de dimensión 2. Bien. Bueno, x2, ¿qué es? x2 es menos 2x3 más x4. x3 es cualquiera y x4 es cualquiera. Pero menos 2, no, menos x2 no va. Me perdí ahí. ¿Acá? Sí, del otro lado no va. No, en lugar de x2 puse esto. Ah, ok, está. Bien, gracias. Así vos tenés
XU2 en función de XU3 y XU4, y XU1 en función de XU3 y XU4. Bien. Esto cuando ustedes escribían un conjunto de solución de ese sistema, lo escribían así. En donde XU3 y XU4 pueden ser reales cualquiera, es un sistema compatible indeterminado con 2 grados de libertad. Y ahora esto lo escribimos como combinación lineal de dos vectores fijos. En XU3 tenemos 1, menos 2, 1, 0. Y en XU4 tenés menos 2, 1, 0, 1. Eso, profe, lo que más me cuesta entender a mí. ¿Qué es lo que haces ahí? ¿Mirás por qué está multiplicado? Claro. Para ver. O cómo. Claro, porque vos acá querés obtener XU3 menos 2 XU4. Entonces XU3 por 1 menos 2 XU4. Ah, Acá, ok. acá que tenés XU3, es XU3 por 1 más XU4 por 0. Ok, perfecto. Entonces mirá por lo que está multiplicado. Claro. Bueno, entonces recién ahora llamale a esto U y B. Hemos demostrado que este conjunto, todavía no habíamos demostrado que era un subespacio, ¿no? Ahora sí, hemos demostrado que ese es el subespacio generado por el conjunto formado por estos dos vectores. Ahora sí quedó demostrado que es un subespacio, más aún, hemos hallado un generador del subespacio. El conjunto formado por estos dos vectores es un generador de este subespacio. Y Profe, sabes esos que dos es base vectores, porque no es LI, y entonces como sabes que es base, la dimensión es 2. Bueno, no, es LI. Tenemos que ver si es LI o no. O sea, como son dos vectores nada más, es bien fácil. No son proporcionales, así que es LI, por lo tanto es base. profe, con eso de que es LI, o sea, puede ser de que cuando hagamos todo ese proceso nos den dos vectores que sean LD o siempre nos van a dar dos vectores que son LI. No, te van a dar LI, salvo que las ecuaciones sean equivalentes entre sí. O sea que, digamos, lo de verificar a la vista solamente, digamos, es algo más bien de procedimiento, pero en realidad ya sabemos que son LI esos dos vectores necesariamente. Bueno, no sé, porque capaz que hay más, si fuesen 3 ecuaciones, una podría ser combinación lineal de las otras dos, y ahí te podría quedar LD, ¿no? Eso. Ah, entonces ahí sí que habría que verificar que los vectores que te da son LI. Sí. En la solución, profe, los nombres de U y V se lo das como para no escribir los dos vectores enteros, ¿no? Claro, exactamente. Gracias. Entonces acá sería, y bueno, ahora aparte, como además este conjunto es LI, digo, por ejemplo, si están en un problema de desarrollo, tienen que ponerlo, ¿no? Este conjunto es LI, ¿por qué? Porque son dos vectores no colineales. Esa es la explicación más sencilla. Entonces, este conjunto es base de S. Y por lo tanto, la dimensión de S es 2. Profe, una pregunta. En desarrollo, ¿cómo escribimos? O sea, ¿cómo comprobamos que es una ley, por así decirlo? Pues si solamente lo estamos viendo, Lo que dije ponele viéndolo recién, ya te das cuenta, pero... por eso lo que dice recién, tenéis que escribir, aparte, ¿no? Acá punto, termino, aparte. V es LI, porque son dos vectores no colineales. Ah, ok. Y está, ahí queda perfectamente justificado. Ahí sí juntás todo y decís entonces, como es generador y LI es base de S. Y, Profe, ¿y ahí qué forma? ajá, bueno, no es ni un plano ni una recta. En R4. Los subespacios de R4 de dimensión 3 son como planos. Los de dimensión 1 son rectas. Y estos intermedios no son ni planos ni rectas. ¿Es un engendro entre las dos? Sí. O sea, ¿eso Bueno, se supone o se sabe? no, se puede hacer una teoría, como tiene un subespacio de dimensión 3 en R4, tiene las mismas propiedades análogas a los planos en R3, así que por eso también se les llama planos o hiperplanos. Pero, bueno, y los demás son iguales.
Los demás son iguales. Igualitos a este. Traten de hacerlo después y preguntan las dudas. Si quieren hacemos uno de R3 de lo que estaba recién, para que vean. Ojo que este ya estaba escalarizado. Si tuviese las dos ecuaciones, las 4 incógnitas, tienen que escalarizar. Ustedes tienen que llegar al conjunto solución. ¿Ah? Estaría bueno ver una así. Bueno. Entonces no El vamos a 4. ¿Eh? El 4 creo que es así como dijo el compañero. Bueno, una cosa antes, ahora hacemos el 4. Una cosa antes. Profe, tengo una duda. Dígale. Soy Santiago. Hay una cosa que no me queda claro. Cuando encontramos el generador de S, ¿por qué haciendo eso demostramos que es un subespacio de R4? Como dice Luis? Porque lo que demostraste, justo lo borré, lo que demostraste es que cualquier vector de este conjunto, que vos todavía no sabías que era un subespacio, ¿no? Pero demostraste que cualquier vector de este conjunto se puede expresar como combinación lineal de dos vectores fijos. Y eso está demostrado que es un subespacio, porque es un subespacio generado. El conjunto de las combinaciones lineales de dos vectores fijos es un subespacio. Gracias. ¿Ah? Cuando se dan subespacios definidos así, con ecuaciones lineales homogéneas, se pueden dar 1, 2, 3, lo que estás haciendo en definitiva es el conjunto solución de ese sistema homogéneo, ¿no? ¿Cómo se escribe este sistema homogéneo en notación matricial? O sea, dicho de otra manera, ¿cuál es la matriz asociada a este sistema? 1, 0. Primera fila. 1, 1. Sí. 0. 2. ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? El conjunto es el conjunto solución de este sistema. Tu notación matricial se escribe así. ¿Ah? Entonces también lo reconocemos, el mismo conjunto, si esta matriz la llamamos A, el conjunto, ¿qué es de A? El núcleo. El núcleo de A. El núcleo de una matriz era justamente el conjunto solución del sistema homogéneo. Así que esta hubiese sido otra manera de demostrar que es un subespacio. Darnos cuenta que este conjunto es el núcleo de esta matriz. Digo, lo comento aparte. Bueno, vamos a hacer el 4. Todo núcleo de una matriz es un subespacio. ¿Subespacio? Sí, lo demostramos eso el otro día. El núcleo de cualquier matriz es un subespacio. Bueno, acá lo que van a cambiar son las ecuaciones. A ver cómo es la primera del 4. X1 más X2 menos X3 más X4 igual a 0. ¿Sí? Y la otra es X1 más 2X2 menos 3X3 menos 4X4. Profe, ¿la cantidad de ecuaciones define la cantidad de grados de libertad? Claro. Entonces, como es el conjunto solución de este sistema, y este sistema no está escalarizado, hay que escalarizarlo. Pero es un paso solo, ¿no? Restamos la segunda menos la primera y ya está. O sea, esta ecuación queda igual. Y hago que la primera menos la segunda, no importa el orden, la primera menos la segunda, el X1 se va. Queda perdón, acá va X2. Queda menos X2.
más 2x sub 3, más 5x sub 4 igual 0. ¿No? Y ahí ya quedó esqueletizado y queda igualito al que hicimos recién. Y acá despejas una y la sustituís en la de arriba. De vuelta tenemos que quedó compatible e indeterminado con 2 grados de libertad. ¿Sí? El número de incógnitas menos el número de escalones, aquello del teorema de Rouget. Entonces, por ejemplo, no es la única manera de hacerlo, ¿no? Pero x sub 2 aquí es igual. El menos x sub 2 lo paso para acá. Así que x sub 2 es 2x sub 3 más 5x sub 4. Ya está expresado x sub 2 en función de estas dos. Ahora vamos a la de arriba, y donde diga x sub 2 ponemos esto. Lo que preguntaban hoy unas compañeras, ¿no? Entonces la de arriba es, primero despejo x sub 1, que es menos x sub 2 más x sub 3 menos x sub 4. Hace todo esto restando para el otro lado. Y ahora en lugar de x sub 2 ponemos 2x sub 3 más 5x sub 4. Pero es menos x sub 2, ¿no? Así que va a quedar menos 2x sub 3 menos 5x sub 4 más x sub 3 menos x sub 4. O sea, menos 2 más 1 menos x sub 3 menos 5 menos 1 menos 6 x sub 4. Ahora sí es igualito que el anterior, cambiaron algunas cuentas nomás. ¿Están de acuerdo? Entonces, los vectores de S los podemos escribir de esta forma. x1 es menos x sub 3 menos 6x sub 4. X sub 2 es 2x sub 3 más 5x sub 4. X sub 3 cualquiera, x sub 4 cualquiera. Igual que el de hoy, el de anterior, ¿no? Igualito. A ver quién era, Gastón, a ver si ahora le agarraste la onda de qué tenés que poner acá y acá. No, profe, yo no era. No, no era vos. Perdón. No, era yo, Franco. Dale, Franco. ¿Qué hay que poner acá? Multiplicando x sub 3. Menos 1, la primera, supongo. Sí. 2. Sí. 1, 0. Bárbaro. Y después menos 6, 5, 0, 1. Perfecto. Bueno, y ahora lo terminamos, no lo escribo, lo terminamos igual que hoy, ¿no? Acá quedó demostrado que es un subespacio, porque es un subespacio generado. Es el conjunto de todas las combinaciones lineales de estos dos vectores. Le podemos poner nombre para abreviar. Estos dos vectores son un generador de este subespacio. Y hay que ver si son LI, terminan siendo una base. Como son dos vectores solos, es muy fácil. No son colineales, así que forman un conjunto LI. Por lo tanto, forman una base de este subespacio. Y por lo tanto, este subespacio tiene dimensión 2. Bueno, claro, la base no es única. A ustedes les puede haber dado otra base, porque pueden haber despejado diferente acá, que también está bien. ¿Sí? También está bien.
Una pregunta, no con respecto Sí, a este ejercicio, sino con respecto a la revisión. ¿Va a ser sí. desarrollo o va a ser múltiple opción? Bueno, no lo sé todavía, el coordinador no nos dijo. Puede ser, puede tener de las dos partes también, ¿no? Ahí va, de las dos partes. No, porque claro, esto, por ejemplo, si es múltiple opción, por lo que acabas de decir justamente, no, tipo, no tenés forma. O sea, te puede dar una base Ah, diferente y que esté bien. Entonces, ¿no? sí, sí, claro, pero si esto si le agarraste bien la onda esto fuera una cosa de múltiple opción, depende de lo que te pregunten, ¿no? Si, por ejemplo, si te preguntan la dimensión, Está, te es dos. preguntan la Sí, dimensión, sin hacer ninguna cuenta, ya sabes que va a ser 2. claro. Bueno, no, porque te pueden quedar, lo que dijiste vos, te pueden quedar proporcionales y que sea Ah, uno. pero ya ves que no son proporcionales, que cuando vos empiezas a escalarizar te va a quedar un sistema, no hay ni siquiera necesidad de hacer las cuentas, que te va a quedar un sistema compatible indeterminado con 2 grados de libertad. Entonces ya sabes todo lo que pasa. Está claro, Ahora, justamente sí. si te dan chances de ponerle que las preguntas que te dan es que te dan parejas de vectores y te preguntan que si son base. ¿Tá? Entonces, vos ya te diste cuenta que iba a ser de dimensión 2. O sea, donde no sean 2 vectores, esa ya la descartás. Claro. Y donde sean 2 vectores, bueno, para empezar van a tener que ser LI. Entonces, lo único que tenés que verificar es que pertenecen al subespacio los vectores. Donde pertenezcan al subespacio y son LI, ya van a ser base. Claro. ¿Y cómo chequeas que pertenezcan? Perfecto. Y bueno, el subespacio lo tenés definido así. Ah, está, sí, ya entendí, está, sí. Este vector tiene que cumplir las 2 ecuaciones. A ver, el -1, 2, 1, 0. -1, 2, 1, 0. Da 0. Y la otra. -1, 2, 1, 0. -1, 2, esto quedó -1, 4, -3, 0. Verifica. Este verifica las 2 ecuaciones y este verifica las 2 ecuaciones. Como vos ya sabes que el subespacio, eso es la importancia de conocer la dimensión. Si vos ya sabes que el subespacio tiene dimensión 2, ya sabes que cualquier conjunto formado por 2 vectores LI del subespacio va a ser base. ¿Ah? Claro, ni siquiera tenés que chequear si el otro está o no. No, tienen que estar los dos en el subespacio, porque te pueden dar como trampa que un vector no esté en el subespacio. Ah, ok. Claro. Esto en R3 era lo mismo que hicimos recién, era esto, pero en R3, es más fácil. Que ya hicimos ejemplos, además, ¿no? Ah, bueno, acá hay otra pregunta que yo me la había comido, que es, agregue, si es posible, vectores a la base U de forma de obtener una base de R4. Eso, acá tendríamos 2 vectores. Nos están pidiendo que le agreguemos hasta llegar a una base del espacio R4. ¿Y qué tendríamos que hacer ahí? O sea, hacer combinaciones lineales de esos dos. Bueno, no, justamente no. Vos tenés que agregar un tercer vector que no sea combinación lineal de estos dos. Ah, está. Muchas gracias. Eso lo podés hacer, por ejemplo, así. Sumá los dos primeros, te da -7, te da 7, te da 1, y acá en vez de poner la suma, pones un número diferente. O sea que ahí, como quien dice, tenemos que inventarlo nosotros, los vectores. Tenés que inventar, pero conceptualmente la idea es que tenés que agregar uno que no sea combinación lineal de estos dos, de manera de obtener 3 vectores LI. Y después que tengas 3 vectores LI, tenés que agregar un cuarto más, de modo que los 4 sigan siendo LI. Digo, esa es la idea, la dejo por ahí por ahora. Bueno, el 447
háganlo ustedes, porque ya está, ¿no? Dice hallar el núcleo y es el sistema homogéneo. Esto le va a quedar dentro de R3, les queda un sistema homogéneo, y después hacer lo mismo, encontrar una base del núcleo. Es lo mismo que está en el pizarrón, pero con 3 incógnitas nada más. O sea, les va a quedar como esto. Ponele que vos hallás el núcleo, y el núcleo te queda así, son estos vectores. O son estos vectores, son estos vectores. Y después preguntan todas las dudas que tengan, ¿no? Profe, cuando Entonces, decís hallar el núcleo, ¿qué es lo que hay que hacer? bueno, da la definición de núcleo. Ok. Es el sistema homogéneo asociado a la matriz del núcleo. Bueno, solo una cosa del 449, que yo les dije que no habíamos, en el curso no estamos dando algo que sí está en el libro, que es modificación de un LI, modificación de un generador, modificación de una base. Entonces el ejercicio 449 nos dice, tenemos un conjunto formado por los vectores W, que es base de R3. Demuestre que este otro también es base de R3. Entonces, a ver, ¿qué idea se les ocurre? ¿Cómo hacemos para demostrar que un conjunto es base de R3? A ver, ¿Tiene que Francisco. ser LI? Ah, perdón. Claro, originalmente tendríamos que demostrar que es generador y que es LI, pero en realidad hay que demostrar menos, porque como son 3 vectores, ya sabemos que las bases de R3 tienen 3 vectores, alcanza con demostrar que es LI. Si es LI, es base. ¿No? Entonces se reduce a un problema de LI que ya habíamos hecho. Es como, sabiendo que esto es LI, demostrar que este es LI. Ya lo habíamos hecho. Incluso creo que este mismo. Y ahí se va a la definición de LI. No tienen por qué meterse en demostrar que es generador. Demostrando que es LI, ya está. Si demuestran que es LI, como tienen 3 vectores y estamos en todo R3, va a ser base de R3. Pero ahí no hay 4 vectores. No, es U más B, coma, U más W, coma, B más W. Son 3. U más V. B, sí, coma. Yo pensé que los más separaban, no lo están, ¿no? No. El más es que está sumando los vectores. Bueno, vamos a retomar esto el lunes. Entonces vamos a ver ahora un ejercicio que había pedido una compañera de la parte del núcleo. Que era uno más teórico. Ahora, ¿en qué página estoy? 102. Acá, 102. El 427. ¿Ah? Por lo menos las 2 primeras partes para... Dice, sean A y B 2 matrices de dimensiones M por N y N por P, respectivamente. O sea que se puede hacer el producto de A por B. Pruebe, o sea, demuestre que el núcleo de B está contenido en el núcleo de A por B. El 427.
A es M por N y B es N por P. Recordemos que el núcleo de A está formado por todos los vectores. Le voy a poner voy a cambiar el nombre, ¿no? Por todos los vectores Z pertenecientes a Rn, tales que A por Z da el vector nulo. Y el núcleo de B está formado por todos los vectores Y de Rp tales que B por Y da el vector nulo. Ese es el núcleo, ¿no? Son los vectores que cumplen cuando multiplicas la matriz por el vector, te da el vector nulo. O sea, es el conjunto solución del sistema homogéneo asociado a la matriz. Esto es el núcleo de A y esto es el núcleo de B. Entonces, la primera parte dice, demuestre que el núcleo de B está contenido en el núcleo de A por B. O sea que todo vector que está acá, también está acá. O sea que todo vector que anula cuando lo multipliques por B, también va a anular A por B. Uno dice, bueno, sea Y perteneciente al núcleo de B. ¿Qué quiere decir eso? Por definición, esto. Que B por Y le da el vector nulo. Claro, y después planteas el núcleo de la multiplicación y usás la asociativa y te queda. Claro, ahora, como queremos llegar a A por B, lo que hacemos es multiplicar por A ambos miembros. Tendrías que A por B por Y va a dar A por el vector nulo. Pero esto es lo mismo que A por B por y A por el vector nulo da el vector nulo. Entonces llegamos a que la matriz AB por Y da el vector nulo. O sea que este Y está en el núcleo de esta matriz. Es solución de este sistema que corresponde a esta matriz. O sea, este Y está en el núcleo de esta matriz. Y entonces quedó demostrado que todo vector que esté en el núcleo de B también está en el núcleo de A por B. Y es por esto, ¿no? Porque si B por Y da el vector nulo, cuando vos multipliques por A, va a seguir dando el vector nulo. ¿Se entiende? Sí. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Yo tengo una pregunta. ¿Y qué viene a ser? No, Y es un vector genérico. Sea Y perteneciente al núcleo de B. Le pones el nombre que quieras. Le puedes llamar X, lo que sea. Claro, pero ¿qué simboliza? Nada, simboliza esto. No importa, esto es lo que se llama una variable muda, no importa el nombre. Pues decís, toma un vector genérico del núcleo de B. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que B por él da el vector nulo. Ok. Es un vector cualquiera de este conjunto. Cuando te ponen esta anotación, quiere decir que este conjunto está contenido en este. O sea que todo vector de este conjunto también tiene que estar en este otro. Bueno, ahora en la parte 2 dice, encontremos un ejemplo de dos matrices en donde el núcleo de B es igual al núcleo de A por B.
Tenemos que encontrar un ejemplo en donde el núcleo de A por B sea igual al núcleo de B. Eso sería, Porque, por ejemplo, dale, podría ser, por dale. ejemplo, el núcleo de la matriz de identidad por cualquier matriz va a ser lo mismo que el núcleo de de la matriz esa. Está perfecto el ejemplo. Si tomamos como A la matriz identidad, ya va a pasar. Si A es la identidad, me piden encontrar un ejemplo, ¿no? Si A es la identidad, incluso acá, en la identidad n por n, entonces A por B, B, porque es la identidad. Entonces, ya queda trivial. A por B en realidad es B. Y encontraste un ejemplo en donde eso se cumple. Está perfecto el ejemplo. Siempre que se nos pide un ejemplo o un contraejemplo, tenemos que buscar el más sencillo posible. ¿Sí? ¿Qué otro, a ver, qué otro ejemplo sencillo? Si B fuera la matriz nula, A ver, otra matriz que es muy simple cuando multiplicamos. La matriz nula, ¿no? Si B es la matriz nula, entonces cuando vos haces A por B, te da la matriz nula. Entonces ahí obviamente esta matriz es igual a esta matriz. Sus núcleos van a ser iguales. Entonces hubiese sido mucho más interesante haber dicho, encuentra dos matrices A y B que no sean ni la matriz nula ni la matriz identidad, tales que pase esto. Busquemos un ejemplo ahora de... Porque acá terminó pasando que los núcleos eran iguales porque las matrices eran iguales. Cuando ves la identidad, esta matriz es igual a esta. Entonces, obvio, los núcleos van a ser iguales. Y cuando ves la matriz nula, esto es la matriz nula, esto es la matriz nula. Pero yo quiero ahora encontrar un ejemplo en donde las matrices no sean iguales. Estas no sean iguales. Y sin embargo, que tengan el mismo núcleo. Que esta y esta no tengan el mismo núcleo. Este tipo de ejercicio está planteado no solo para reforzar el concepto de núcleo, sino para realizar este tipo de razonamientos y manipular un poco matrices concretas. ¿Sí? A ver, digo, agarren una matriz B, cuyo 2 por 2. Fíjense, 2 por 2. Una matriz B cuyo núcleo sea algo bien sencillo. Bien sencillo. Podrías tener, por ejemplo, algo que sea así, ¿no? Tomar como matriz B 1, 0, 0, 0. ¿Cuál es el núcleo de esta matriz? Para hallar el núcleo de esta matriz tenés que multiplicar la matriz por un vector genérico, es el conjunto de solución del sistema homogéneo, ¿no? Así que el núcleo de esta matriz te queda x, el sistema te queda x igual 0, 0 igual 0. Así que el núcleo de esta matriz está formado por todos los vectores de la forma 0, cualquier cosa. No es todo R2, el núcleo de la matriz. Para que el núcleo de la matriz de todos los vectores de R2, todo R2, ¿cómo tenemos que tomar nosotros la matriz B?
Que fuera todo ceros. Para que resolver el sistema, el núcleo nos dé, claro, solo la matriz nula, ¿no? Esto es un subespacio de dimensión 1. Bueno, así que el núcleo de B es el subespacio de dimensión 1. Ahora tenemos que tratar de inventar una matriz A, 2 por 2. De manera que lo que estamos buscando es que B por Y del vector nulo, sí, solo sí, AB estamos buscando que B por Y del vector nulo, sí, solo sí, AB por Y del vector nulo. Que los vectores que están en el núcleo de B sean exactamente los mismos los que están en el núcleo de A por B. Eso es lo que estamos buscando acá. Lo que se demostró en la primera parte es que esto implica esto. Pero no siempre pasa que esto implica esto. Acá estamos queriendo de que sea, sí, que pase, que sea lo mismo. Que todo vector que está acá cumpla esto y todo vector que cumpla esto, cumpla esto. ¿Sí? ¿Cómo habíamos hecho para pasar de acá para acá? Teníamos esto y ¿qué hicimos? Multiplicamos ambos miembros por la matriz A. Si tenemos esto y queremos que esto implique esto, ¿por qué multiplicaríamos miembro a miembro a la izquierda? Por la inversa de A. Por la inversa de A. Entonces, si A es invertible, si vos tenés esto, y A es invertible, multiplicás por la inversa de A, te va a dar el vector nulo, y llegás a... Así que si A es invertible, esto implica esto y las dos cosas son iguales. Entonces, cuando A es invertible, estos núcleos son iguales. La explicación es esta. O sea, que puedes tomar como matriz A cualquiera invertible. El determinante diferente de 0. Pero la clave está en este razonamiento de acá, ¿no? De acá pasamos para acá siempre. Y si A es invertible, de acá podemos pasar para acá. Pero no tenés que multiplicar por la inversa de A de los dos lados. ¿No lo estás haciendo de uno solo ahí? No sé. No, que ya a esta altura me salté un paso, ¿no? Porque cualquier matriz por el vector nulo te da el vector nulo. ¿Ah? Claro, multiplicás de los dos lados, te va a dar a menos 1 por el vector nulo, te da el vector nulo. Bueno, enchufo la computadora. Igual ya terminamos, retomamos esto la próxima. Retomamos esto la próxima y traigan preguntas de... Sí, puede haber un ejercicio de desarrollo que sea una demostración, sí. De las cosas que demostramos, ¿no? Por ejemplo, que el núcleo es un subespacio. ¿Ah? Y bueno, nos vemos. Bueno, profe, chau, gracias. Profe. Sí. Una pregunta. ¿Tenés idea si hay algún video en donde se explique más sobre núcleo? Porque yo sigo sin entender, o sea, sé que me dijiste que leía la definición, pero aún leyendo la definición, tipo, no entiendo qué es, no sé. Bueno, están los videos armados por el coordinador del curso que están en el EVA, ¿no? Y ahí hay videos de todos los temas. Ok, me fijo. No había nada que dijera sobre núcleo, pero capaz que está dentro de otro. Claro, está dentro de esto que estamos viendo, de subespacios. Ok, me fijo.